Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Hoy no hay Noelia, hoy hay Noelio. Entonces, para los que no me conocen, porque no veo realmente ninguna cara conocida, creo que ustedes no llegaron a pasar por mí. ¿Sí? No. Entonces, mi nombre es Daniel Sosa, soy médico. ¿Sí? Ya soy docente también hace un tiempo en la facultad. Estoy más por hito, ¿sí? Pero también estoy por fisio. ¿Sí? También doy fisiología 1 y así a veces también doy clases de otras cosas, ¿sí? Que me llaman y me gusta dar clases. ¿Sí? Por eso estoy aquí y bueno, espero que les sirva lo que vamos a hablar el día de hoy. La doctora me pidió para hablar sobre transporte de membranas, ¿sí? Entonces vamos a hablar sobre esos temas y si tienen dudas pueden consultar, ¿sí? Creo que te conozco, no. Nos conocemos en algún lado, seguramente en un pasillo ahí, ¿no? Muy bien, vamos a hablar un poquito sobre transporte entonces, ¿sí? Transporte de sustancias. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de transporte estamos hablando de paso de una sustancia de un lugar a otro, ¿sí? O hacemos nosotros un transporte, ¿no? Transportamos desde el punto de Puchallino hasta el hospital universitario, ¿no? A veces lo hacemos en Uber, a veces lo hacemos en el bus, ¿sí? Diferencia, ¿no? Se diferencia el tipo de transporte que utilizamos. En este caso estamos hablando de transporte a través de membranas. Obviamente cuando hablamos de membrana estamos hablando de membranas celulares, ¿ok? Y cuando hablamos de membranas celulares tenemos que recordar cómo es la conformación de la membrana. ¿Recuerdan cómo estaba conformada la membrana? ¿Cómo es la conformación de la membrana celular? Proteínas y lípidos. Proteínas y lípidos, muy bien. Tiene un título así especial esa membrana, ¿recuerdan? Tiene una bicamada de fosfolípidos, se ve así, ¿no? Tiene una camada de fosfolípidos y otra camada de fosfolípidos, ¿no? Bicapa lipídica, ¿no? De fosfolípidos, ¿sí? ¿Recuerdan cómo era la parte química de los fosfolípidos? ¿Cómo estaba formado un fosfolípido? Ya en biología, ¿eh? Que inlembra más, con la doctora Dice, ¿sí? ¿Cómo era un fosfolípido? Tiene una cabeza y una cola. Muy bien, ¿cómo es la cabeza? Hidrofílica. ¿Qué significa que es hidrofílica? Que tiene afinidad por el agua. O sea que si yo le pongo agua, él no va a asustarse, ¿no? Va a dejar hasta cierto punto, ¿no? ¿Y la cola? Hidrofóbica. Significa que si le ponemos agua, se va a asustar o se va a cerrar. ¿Ok? Esta conformación es importante para las células. ¿Por qué? Porque imagínense si es que no fuese este jeito, ¿no? ¿Qué iba a pasar con la célula? El agua que llueve va a pasar totalmente. Sí, va a pasar y va a llegar a la célula y se va a hinchar y va a causar una lisis celular. ¿Sí? Puede causar. Y de hecho que ocurre eso a nivel patológico también dentro de las células, ¿no? Cuando la célula, por alteración de la membrana, deja pasar mucha agua y explode, ¿no? Entonces, una bicapa de fosfolípido, donde la capa es mayormente hidrofóbica, tiene miedo al agua, ¿sí? A pesar de eso, el agua sí pasa pequeñas partes, igual consigue pasar, ¿sí? Así, entre medio consigue pasar y cae dentro de la célula, consigue pasar. Lo hace difícil, pero mínimamente pasa, ¿ok? ¿Está? Entonces, ¿cómo pasa el agua, que es el medio vital para la vida? Necesita de unos proteínas que permitan su paso. ¿Sí? ¿Está? Esa proteína que permite su paso se conoce como transportador y no debe ser muy selectivo también, ¿no? O sea, en algunos casos sí, en algunos casos no.
¿ok? Entonces va a variar el tipo de canal o proteínas que nosotros tengamos para el paso de sustancias de un medio a otro, ¿ok? ¿Está? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa a través de la membrana? Ya dijimos agua, ¿no? Pero también necesitamos que pasen otras cosas. ¿Qué son estas otras cosas que pasan o que necesitan pasar a través de las membranas? ¿Qué necesitamos que pasen? Proteínas, por ejemplo. ¿Qué más? Lípidos, iones, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los iones más importantes para la supervivencia celular? Sodio y potasio, ¿no? Ahora hay una corriente de hidratación de agua con sal, ¿no? ¿Está? Y que hay que tomar mucha agua con sal, Y ustedes van a sacar sus conclusiones, ¿no? Ustedes son los que tienen que sacar conclusiones y ser criteriosos, ¿no? Nunca juzgar, no, pero hay que ver cómo tiene la célula y mediante eso yo puedo sacar un criterio, ¿no? ¿Ok? Sodio y potasio son dos elementos importantísimos para la vida. Otra molécula importante para la vida, por ejemplo, magnesio, cloro, por ahí escuché algo importante, estamos oxígeno, muy bien, excelente el oxígeno, ¿sí? Y existen muchas moléculas que necesitan pasar la membrana, ¿ok? Muchísimas moléculas, ¿sí? Que se distribuyen de manera distinta. Hay más afuera o hay más adentro, ¿sí? Y esa diferencia es necesario que ocurra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hay más adentro de una cierta molécula, eso va a permitir que esa molécula tienda también a moverse hacia el otro lado, ¿sí? O porque se requiere que haya mayor cantidad adentro que afuera, ¿sí? Por la necesidad, ¿sí? Por ejemplo, a ver, algo importante, ¿no? El sodio es importante, ¿no? ¿Y qué es lo que se le dice a los hipertensos para que no consuman sodio? ¿Por qué se le dice a los hipertensos que no consuman sodio? ¿Qué hace el sodio? ¿Pero por qué aumenta la presión? ¿Por qué aumenta el sodio y la presión arterial? Usa agua, exactamente. La molécula sodio lo que hace es, le quiere mucho al agua y le pega, ¿sí? Donde vaya, por ejemplo, si yo estoy de este lado de la célula, yo sodio y el agua está allá, el sodio le va a hacer esto al agua, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un tubo, ¿no? Donde haya mucho sodio y afuera haya mucha agua? ¿Qué va a pasar? El agua va a tender a entrar y eso va a tender a hinchar. ¿Dónde ocurre eso? En los vasos sanguíneos. ¿Y qué pasa si yo aumento el volumen intravascular? Aumenta la presión. Porque la presión arterial es la presión que ejerce el volumen sanguíneo sobre la pared. ¿Ok? Entonces es importante que haya diferencia de sustancia, ¿no? Sodio, por ejemplo, debería de haber más afuera de la célula que adentro. ¿Por qué? Porque ya saben ustedes, si hay mucho sodio dentro de la célula, el agua entra y caput, ¿no? La célula va a explodir, literalmente ocurre lisis celular, ¿está? Y por otra parte, necesitamos que haya más potasio adentro por otras cuestiones, por esa diferencia. Sodio y potasio, guarden, ¿ok? ¿Está? Ahora, la diferencia también es importante saberlo porque existen otras sustancias que también son importantísimos para la vida y que su cantidad es diferente porque la necesidad es diferente, ¿no? Y el paso que va a ocurrir de entre una célula a través de su membrana al medio extracelular se va a dar de manera distinta, ¿sí? De manera distinta. Y a ese mecanismo es lo que nosotros llamamos de transporte a través de membranas, ¿ok? Y eso tenemos que clasificarlo entonces. ¿Cómo clasificamos el transporte a través de membrana? Vamos a decir que existen dos tipos o dos grandes grupos de forma de transportar, ¿sí? ¿Está? Por ejemplo, aquella forma que lo hace el oxígeno. ¿Cómo el oxígeno se transporta? ¿Difícil o fácilmente? Fácilmente, ¿sí? Cuando es fácil, eso se conoce como difusión. Difusión, algo
se difunde, ¿eh? Así como que la fofoca, ¿no? Se difunde fácilmente, ¿ok? Difusión, es fácil, no necesita mucho esfuerzo, ¿ok? Difusión, fofoca se difunde fácilmente. Por otra parte, tenemos otro tipo de transporte en donde ocurre un esfuerzo, tanto un gasto de energía, ¿sí? Y ese tipo de transporte se conoce como transporte activo, ¿ok? Y si hay un transporte activo, se supone que hay un transporte pasivo. ¿Y cuál es el transporte pasivo? Es difusión, ¿ok? Solamente que ahora el término se usa más difusión, ¿ok? ¿Está? Por eso les digo difusión porque es lo que más van a utilizar, ¿sí? ¿Está? Pero ese es el llamado transporte pasivo. ¿Qué es la diferencia entre el transporte pasivo y el transporte activo? Sí. Y el otro gasta energía, ¿ok? Se difunde, el otro gasta energía, ¿ok? ¿Está? Muy bien. Ahora, la difusión o el transporte pasivo, transporte de un medio a otro, va a depender de qué. ¿De qué depende que la molécula pase o no al otro lado? Va a depender de la cantidad. De la cantidad, exactamente, de lo que nosotros llamamos de concentración, ¿sí? Y eso se conoce como gradiente. ¿Qué es un gradiente? El gradiente es una dirección, ¿ok? No se olvide, el gradiente es una dirección, ¿sí? Una dirección que yo tomo, hacia dónde voy, gradiente, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de sustancias de cantidad, podemos hablar de gradiente de concentración, ¿sí? El gradiente de concentración. Y la difusión se mide o se da por el gradiente, mayormente por concentración. ¿Qué significa eso? ¿Cómo va a ir la molécula? ¿De dónde a dónde va a ir mayormente? De más para menos. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Si yo les digo, ustedes saben el término homeostasis, ¿no? ¿Qué significa homeostasis? Equilibrio fisiológico, ¿no? Para que el cuerpo necesita estar en homeostasis. ¿Qué pasa cuando se altera la homeostasis del organismo? ¿Qué ocurre cuando hay una alteración de la homeostasis? Se desregula, muy bien, pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre a nivel físico cuando falla la homeostasis? ¿Y qué eso es? Exactamente. Presión aumenta, otro dice sube el azúcar en sangre, enfermedad, ¿ok? Si hay alteración de la homeostasis, aparece la enfermedad. Y si esa homeostasis no se corrige, ¿qué pasa? Pues llega a la muerte, ¿no? ¿Ok? Entonces, alteración de la homeostasis me lleva a enfermedad, y si no se corrige, muerte. Y siempre el cuerpo va a tender a la homeostasis. Esto es importante, equilibrio, ¿ok? Homeostasis significa equilibrio, ¿ok? ¿Y por qué vamos a esto? Para entender un poquito el gradiente de concentración, ¿sí? Existe una distribución natural de las moléculas a nivel del organismo. Ustedes ya ven, hay más sodio ¿dónde? Fuera de las células, menos sodio adentro. Y bueno, las moléculas se van a distribuir así, como que es una configuración establecida, ¿ok? De las células, ¿sí? Siempre que se salga de esto, el cuerpo va a tender a la homeostasis, ¿ok? Siempre va a tender a la homeostasis. Ahora bien, el cuerpo tiende a la homeostasis al equilibrio. Y si yo les digo, ¿qué es lo que es un gradiente de concentración? Un gradiente de concentración es una dirección, ¿sí? ¿Cómo va a ser el gradiente de concentración? De más a menos. ¿Y por qué es de más a menos y no de menos a más? ¿Por qué es de más a menos y no de menos a más? Para mantener el equilibrio, exactamente, ahí está la respuesta, ¿ok? ¿Por qué nosotros necesitamos llegar a la homeostasis? Entonces, si yo le digo, acá hay más personas de este lado y de este lado hay menos, y yo le digo a ustedes, vamos a equilibrar el grupo. ¿Qué va a pasar? Este número de personas van a pasar a este lado y ahí se va a equilibrar.
¿ok? Entonces no se olviden, gradiente de concentración significa, o sea, la ley es que siempre va a ir desde mayor concentración a menor concentración, ¿ok? De mayor a menor concentración. Y eso es lo que se da mucho en difusión. Nosotros tenemos difusión de sustancias de más a menos, ¿sí? Y esa difusión es sin esfuerzo, sin gasto energético, porque es a favor de donde él quiere ir. Siempre las moléculas van a querer ir de mayor a menor porque van a querer hacer homeostasis, ¿sí? A diferencia del transporte activo. ¿Qué pasa con el transporte activo? Que este transporte, el cuerpo necesita llegar a la homeostasis también. Pero para llegar a la homeostasis, naturalmente, a veces nosotros necesitamos que haya más aquí y que haya menos aquí. Porque ya vimos, ¿qué pasa si es que hay más sodio de este lado? Y por eso tiene que haber más sodio de afuera. Entonces, no siempre la homeostasis del cuerpo va a ser el total equilibrio a nivel numérico, sino que va a variar. Acá necesitamos más y acá menos porque eso da la homeostasis, la salud al organismo. ¿Ok? No siempre es a nivel numérico. Entonces todas las células tienen que estar 2 y 2. Las moléculas no. Va a depender de la configuración que nosotros tengamos en nuestro chip, ¿no? Y ya hay una configuración. ¿Ok? ¿Está? Entonces, ¿qué pasa con el transporte activo? El cuerpo necesita llegar a homeostasis y a veces la homeostasis es necesario hacerlo contragradiente. ¿Qué significa eso? Ya tengo mucho de ese lado, ¿no? Y yo necesito igual poner mucho. ¿Por qué? Porque la homeostasis, la configuración que tenemos es esa manera, ¿sí? Necesitamos que haya más sodio afuera, por más que el sodio ya hay mucho afuera, ¿ok? ¿Y qué pasa cuando yo hago ese esfuerzo de contragradiente? Yo necesito gastar energía. Y la forma de energía se conoce como ATP, ¿ok? ¿Está? Eso es. Difusión sin gasto energético, ¿sí? A favor del gradiente de concentración, de mayor a menor. Y cuando hablamos de transporte activo, estamos hablando de un transporte que es en contra del gradiente y donde nosotros usamos energía, porque estamos forzando a hacer algo que no quiere hacer, ¿está? Muy bien, ahora, cuando hablamos de difusión, existe otra vez formas y formas de difundir, ¿sí? Por ejemplo, las moléculas pequeñas, ¿como cuáles? Importantísimas para la vida. ¿Qué necesitamos para vivir? Sí o sí. Agua, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué más? Sí. Oxígeno, 2 moléculas muy importantes, ¿sí? Para la supervivencia, ¿sí? Pero ¿cuál necesitamos más? ¿Agua o oxígeno? En primera necesidad, oxígeno necesitamos más, ¿sí? Por eso el oxígeno es más pequeño, ¿no? ¿Por qué es más pequeño? No es por acaso. Porque si es más pequeño, ¿qué va a pasar? Entra en cualquier lado. Entra en cualquier lado. ¿Sí? Esa es la teoría. Y si entra en cualquier lado, difunde fácilmente. El oxígeno pasa cualquier lado. Pasa entre las membranas de capa lipídica. Él no necesita ninguna puerta. Él solamente usa el buraquito que ya hay en medio de la bicapa, ¿sí? Y ese tipo de paso de difusión se conoce como difusión simple, ¿ok? Difusión simple es aquella que el oxígeno, por ejemplo, o gases pequeños, por ejemplo, nitrógeno también, ¿sí? Pasa, CO2 por ejemplo también, ¿no? Tiene que salir y entrar sin ninguna necesidad, sin ningún esfuerzo, porque necesitamos oxígeno para el metabolismo celular sí o sí. Agua ni siempre, porque agua ya tiene, pero oxígeno que viene de afuera necesitamos que él pueda pasar, ¿sí? Y la difusión lo hace a través de los poros, sin esfuerzo, pasa, difunde, etc. Oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, ¿sí? Gases pequeños, ¿sí? Lo hacen a través de este tipo de transporte. Simple, muy simple, ¿está? Ahora, por otro lado,
La difusión también puede ser facilitada a través de canales, a través de transportes. ¿Sí? Y este tipo de transporte lo conocemos como facilitado. ¿Qué es el transporte? Difusión a través de, o difusión facilitada. La difusión facilitada se da a través de unos pequeños transportes, ¿sí? Y estos transportes son estructuras, son proteínas que forman como un poro a través de la membrana. A través de la membrana. Por ejemplo, como el que estamos viendo aquí, ¿sí? Esto es un transporte, ¿sí? Esto es un transporte, ¿sí? Un canal por donde pasa, y ese tipo de canal por donde se pasa, existe una difusión que se conoce como difusión facilitada. Ahora bien, cuidado, ¿por qué? Porque el transporte activo utiliza también transportes, ¿sí? Pero este tipo de difusión, ¿cuál es la diferencia entre transporte activo, que tiene transporte, con difusión facilitada? Tamaño de la molécula, por ejemplo. ¿Qué más? Muy bien, ¿cuál es la diferencia del gasto energético? Aquí no gasta energía, ¿no? ¿Por qué no gasta energía? Porque es a favor del gradiente, exactamente. Pero como la molécula es un poco grande, necesita de un canal, de un facilitador, ¿sí? O de un carrier, ¿sí? Un facilitador, ¿sí? Necesita de un facilitador, una proteína que transporte de un medio a otro, ¿sí? A través de la membrana, pero es a favor del gradiente. Vamos a ver después el transporte activo. ¿Qué pasa con el transporte activo? Tenemos proteínas transportadoras, pero esta proteína agarra así, no quiere que le pasa, ¿ok? Acá no, acá entra, viene la molécula y la proteína deja pasar, ¿ok? Deja pasar, ¿sí? Muy bien, por ejemplo, este tipo de ejemplo es la glucosa, ¿ok? ¿Qué pasa con la glucosa? La glucosa es una sustancia importantísima para la supervivencia, ¿no? Necesitamos glucosa para obtener ATP, ¿sí? ¿Está? Pero la glucosa es grande, ¿sí? La glucosa es grande y entonces necesitamos un transportador en donde llega la glucosa, ese transportador cambia de conformación y deja pasar, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con el agua? El agua necesitamos constantemente. También tiene que difundir, ¿ok? Y el agua necesitamos que no sea tan cerrado su paso, ¿sí? Porque el agua, ¿qué necesitamos más? ¿La glucosa o el agua? Agua. 60% somos agua, ¿no? ¿Sí? Entonces el paso no puede ser tan cerrado, sino que un poco más abierto que la glucosa, por ejemplo, pero como es molécula grande no puede difundir. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un tipo de difusión donde es difusión simple, pero a través de canales proteicos. Por ejemplo, el agua, ¿ok? Y este tipo de canales se conocen como aquaporinas, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Cuál es la diferencia entonces? Por un lado, tenemos una difusión simple donde el oxígeno pasa sin ningún tipo de canal. Él atraviesa directamente a la membrana, ¿ok? Atraviesa directamente. El agua no puede pasar bien porque la membrana es muy estrecha y el agua ya es grande, no puede pasar. Entonces, ¿qué hace la membrana? Le pone un canal y ahí el agua consigue pasar, ¿ok? Canales de aquaporina, ¿sí? No es cerrado. Y este canal permite el paso del agua libremente, ¿ok?
Ahora, ¿cuál es la diferencia con la difusión facilitada? Esto es también como un canal a nivel genérico, ¿sí? Solo que aquí le llamamos como proteínas transportadoras, ¿sí? O carriers, ¿sí? Proteínas transportadoras. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia del canal del agua con el canal de glucosa, por ejemplo? El canal del agua sería como aquí la entrada de la UCP, ¿sí? La salida de emergencia. La salida de emergencia de la UCP sería como los canales de agua por orina. Y la entrada normal sería las proteínas transportadoras. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando ustedes vienen en Monchi? Ya está faltando 2 minutos para la clase. Llegó el bus, paró ahí. Se bajaron 200 alumnos y tienen que pasar por el... ¿Cómo se llama eso en portugués? Catraca. No pueden pasar todo de una vez. ¿Qué ustedes hacen? Primero colocan dedo, si colocan, no sé, o la cara, perdón. Coloca la cara, autoriza, pasa. ¿Cambia de qué? Cambia de conformación. Antes estaba así la catraca, ahora giró del otro lado. Eso pasa con difusión facilitada. La sustancia se une a un sitio, le reconoce la proteína, cambia de conformación, deja pasar. Pero ¿qué pasa si tenemos otra puerta donde no hay catraca? Una puerta gigante y todo el mundo puede entrar. Canal, que es lo que ocurre con el agua. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Entonces, Sí. en la difusión facilitada se entra los gradientes hasta que se necesita. Después, para. Hasta que se necesita. ¿Y cómo hace hasta que se necesita? Esa es la pregunta. O sea que el agua está entrando más. Son 3 posibilidades, né? Quando há necessidade de água intracelular, onde o sentido de gradiente está ali fora para mim. Muy bien, eso es uno, el gradiente, el principal componente. No hay mucho allá, entonces quiere entrar. Eso es uno. Después, ¿pero qué pasa? Tenemos un canal ahora. No, pero no estoy hablando del agua, estoy hablando de proteínas, electrones o iónicos. Se entra hasta que se necesita. Se entra hasta que se necesita, hasta que se llegue a la homeostasis. Okay. Cuando se necesita, y eso va a depender de molécula a molécula. Por eso vamos a poner, por ejemplo, que es distinto. Para la glucosa es distinta, para el sodio es distinto, para el agua es distinto. Vamos a poner, por ejemplo, el agua. El ejemplo del agua. ¿Qué pasa con el agua? Vamos a hablar acá. El agua entonces pasa nomás por la puerta gigante. Si hay poca agua afuera, no va a entrar. Se invierte, ¿verdad? Eso es un gradiente. Lo segundo, ¿cómo vamos a hacer para que agua no llene adentro de la célula? La célula se va a quedar triste, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer que no se llene aquí? Estos canales, ahí dijo la compañera cuánto se necesita. ¿Y cómo yo sé cuánto se necesita? Existen estímulos. Existen estímulos que va a depender de célula en célula, ¿sí? Y esos estímulos se dice entonces que estimulan a los canales. ¿Para qué? Para que los canales se abran, ¿sí? Y esos estímulos pueden ser estímulos por eléctricos, o sea, de manera eléctrica, y esos conocemos como voltaje, ¿sí? Porque las células tienen voltaje. Eso vamos a verlo también en transporte de membrana, ¿no? La célula tiene, adentro de la célula es negativo, fuera es positivo. Si el voltaje no está a cuánto tiene que estar, el voltaje interno de la célula es menos 90 milivoltios. Vamos a verlo eso después, no se preocupen. Pero siempre va a tender al equilibrio, ¿ok? ¿Qué pasa si hay una alteración en el voltaje? Eso va a terminar alterando, haciendo que el canal se abre o se cierre. Entonces, el canal se puede abrir por voltaje, pero también se puede abrir por algo que conocemos como
ligando. ¿Qué es un ligando? Es una molécula señalizadora. ¿Sí? Una molécula de señalización. Por ejemplo, ya escucharon hablar de la acetilcolina, ¿no? ¿Sí? Que es una molécula, uno de los principales neurotransmisores, ¿no? Entonces hay una molécula que actúa como una hormona y viene, se liga al canal y el canal que hace, necesita abrir y se abre. ¿Ok? Entonces, dos cosas importantísimas, que los canales se abren por voltaje por la parte eléctrica, y otro porque se le avisó. ¿Se le avisó cómo? A través de un ligando. Se le mandó una señal, ¿sí? Y esa señal va a depender de célula en célula, pero una de las más conocidas es la acetilcolina. ¿Ok? Sí. Entonces, por ejemplo, ¿por qué el agua no puede pasar por la facilitada? El facilitado solo es para sustancias mayores, que son en menor cantidad. Porque en el caso del agua es pequeño, pero en gran cantidad. Por eso pasa por la simple que por la aquaporina. Es por aquaporina. A ver, primero entendamos cuál es la diferencia crucial. La proteína, o sea, el transporte facilitado, vos tenés una proteína que requiera que la molécula que va a entrar se una. Pensá bien como exactamente, ¿sabes usarlo? Pensá como la catraca de la UCP. Vos precisa botar un pozo. Y la proteína dice, tiene que pasar. Y cambia de conformación, se abre. ¿Ok? Esa es transporte facilitado. ¿Ok? Canal es solamente un canal que tiene puertas. ¿Sí? Canal que tiene puerta. De un lado, vos tenés sí o sí el gradiente de concentración. ¿Sí? Y necesitamos abrir. Ahora, ¿quién le dice a la puerta que se abra? ¿Quién le dice que se abra? El voltaje y el ligando o el ligando. ¿Sí? ¿Por qué lo hace de esa manera? Porque vos de un lado tenés el gradiente de concentración sí o sí. Entonces no es la molécula que ya te muy por fuera que va a venir a parar para él. Me abra por favor. Otra cosa que le dicen, deixa pasar él. Que precisamos ahora que le pasen. Ahora, ¿qué pasa con esta? Esta sí, muchas veces no hay mucho afuera, no tem mucho, o a veces hay mucho, pero esa necesita ligarse, se une, reconoce y deja pasar. ¿Ok? ¿Está? Esa tiene que llegar y ser aceptada. Ser aceptada, exactamente. Es por algo interno. Se la acepta y pasa. Se le acepta y pasa, o sea, no necesita un reconocimiento. ¿Sí? ¿Está? Ahora, ese canal solo va a dejar pasar eso. No va a dejar pasar otra cosa, por ejemplo. ¿Sí? Solo agua para ese caso, o solo otras moléculas un poco mayores, otros gases que son mayores también, ¿sí? Que tienen otros tipos de canales. ¿Ok? Ahora, ¿importante qué es? Importante es que difusión lo hacemos de manera sin gastar energía, a favor del gradiente de concentración. ¿Sí? A favor del gradiente. Ahora, el transporte activo. Un poquito antes de ir a tomar café. El transporte activo dividimos en dos tipos. ¿Sí? Transporte activo que es de manera primaria, transporte activo primario y transporte activo secundario. ¿Ok? El transporte activo, ¿cuál es uno de los ejemplos que tenemos en transporte activo? Ustedes ya me dijeron un comienzo. Bomba de sodio y potasio, que gastamos energía. ¿Sí? El ejemplo primero, ¿sí? Este es la bomba de sodio potasio. ¿Ok? Sodio potasio. Moléculas importantísimas para la supervivencia. Transporte activo primario es donde se gasta ATP. ¿Qué significa si yo le digo gastamos ATP? ¿Qué es lo que estamos haciendo?
Gastando energía. ¿Y por qué se gasta energía? En el transporte. ¿Por qué se gasta energía en el transporte? Porque lo estoy haciendo en contra de lo que quiere. Gasto energía, ¿eh? El ano quiere ir para ese lado. Y gastamos energía para que se mueva, ¿ok? Está porque necesitamos llegar a la homeostasis, ¿ok? No se olviden de eso, ¿sí? Necesitamos, por ejemplo, la bomba de sodio y potasio. Les pregunto, ¿dónde hay más sodio? ¿Adentro o afuera? Fuera de la célula, ¿ok? ¿Cuál es el gradiente de sodio? ¿Dónde hay más sodio? Afuera me dijeron, ¿no? ¿Cuál es el gradiente de sodio? De afuera para adentro, porque hay más afuera y su gradiente es de afuera para dentro, ¿ok? ¿Y qué nosotros hacemos con bomba de sodio y potasio? De adentro para afuera, o sea, hacemos contra el gradiente. Hay poco adentro, pero yo necesito que haya poco adentro. Necesito que haya poco adentro, ¿sí? Porque el sodio es una de las moléculas que más se utiliza para permitir paso de otras sustancias. Entonces, si él está afuera, a la célula le conviene que siempre quiera entrar. Entonces yo agarro, boto y eso me gasta energía, ¿tá? Bomba de sodio y potasio, transporte activo primario. Si vamos a ver, por ejemplo, otro tipo de transporte activo primario donde se gasta energía es en la bomba de hidrógeno a nivel gástrico, ¿sí? ¿Recuerdan allá la célula parietal o principal es la que produce ácido clorhídrico? Parietales producen ácido clorhídrico, ¿no? Y ella bombea hidrógeno y el hidrógeno se une al cloro después, ¿no? Y esa bomba, ese bombeo también ayuda a que, o sea, lo hace a través de transporte activo primario con gasto energético, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Gasto de energía. Ahora, transporte activo secundario. Aquí nosotros tenemos el transporte activo secundario. ¿Cuál es la diferencia? Yo sé que ya leyeron algunos de ustedes, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con el transporte activo primario? Aquí lo que vamos a tener es entonces ATP no siempre se gasta, ¿sí? ¿Ok? No siempre se gasta ATP. ¿Y de dónde nosotros sacamos la energía? ¿De dónde sacamos la energía? ¿Cuál es la molécula que de inmuto y que aprovechamos su gradiente? Sodio. Sodio hay mucho afuera. ¿Por qué nosotros necesitamos que el sodio esté afuera? Porque nosotros necesitamos que él quiera entrar. Entonces, él está entrando, la verdad, también, por pequeños poros, pequeños canales. ¿Y cuáles son esos pequeños canales por donde él entra? Lo entra a partir de un transporte activo secundario, ¿sí? ¿Está? Y este transporte activo secundario puede ser cotransporte. ¿Qué significa cotransporte? Codeudor, por ejemplo. Paralelo, ¿sí? Sodio tenemos afuera, mucho. ¿Y cuál es el gradiente de sodio? De afuera para adentro, ¿ok? De afuera para adentro, ¿sí? Ese es el gradiente de sodio. Pero sodio no entra por una difusión simple, porque él necesita un canal. Sodio no entra por una difusión facilitada, ¿sí? Sodio no entra con gasto de energía. ¿Por qué no entra con gasto de energía? Porque su gradiente ya es a favor. Ahora entonces, ¿por dónde va a entrar sodio? ¿Por dónde va a entrar? Y bueno, le abrimos un transporte secundario, pero no solo para que él entre solo, sino que cuando él entra, otra molécula aprovecha su entrada para salir o para entrar. Por eso nosotros necesitamos que sodio esté afuera y que él quiera entrar, porque vamos a abrirle otro tipo de canal en donde
vamos a aprovechar su gradiente para meter o sacar otras moléculas. Y cuando metemos con él, entonces aquí viene sodio y le ponemos a otra molécula que se junta, por ejemplo una glucosa, juntos van a entrar y ese tipo de transporte le conocemos como cotransporte. ¿Sí? ¿Gastamos energía aquí? No. Sí. No. Sí. Aproveita a energia. ¿Cuál es el gradiente de sodio? De afuera para adentro. Y él está entrando, por ejemplo, ¿no? Está entrando. Y este tipo de transporte no gasta energía. Cotransporte, porque lo hacemos a favor de su gradiente. ¿Ok? Lo hacemos a favor de su gradiente. ¿Tá? Pero ¿por qué lo que es secundario? Secundario es cuando yo lo hago a veces en contra. ¿Y en contra de quién es? A veces, ¿quién es el que está en contra? Contra gradiente. Contra gradiente. ¿Quién es lo que está en contra aquí? Glucosa, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, hay poco glucosa afuera y necesitamos meter. ¿Sí? ¿Y qué pasaría si yo necesito meter glucosa que esté fuera adentro? Que esté poco. ¿Qué va a pasar? Si yo le quiero meter. Si quiero, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a usar energía. Voy a usar energía. ¿Sí? Yo soy sodio, quiero pasar hacia allá, sí o sí. Ese es mi gradiente de concentración, voy a pasar con facilidad. Ahora, ¿qué pasa? Glucosa quiere pasar allá, pero glucosa no es su gradiente allá. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Ya que sodio se va, le agarra glucosa y le lleva. ¿Ok? Está entonces en contra del gradiente, por ejemplo, de la glucosa. ¿Ok? Y eso lo conocemos como cotransporte. Uma dúvida muy sencilla. Como si fuera una carona. Como si fuese una carona. Sí, pero ¿por qué el transporte secundario, ya que no hay gasto de ATP, es considerado un tipo de transporte activo? Solo por la Contra cuestión la de dieta, ATP, sí. no es la cuestión de ATP que define si es activo o No. pasivo. Contra la ATP decimos porque probablemente haya gasto de energía, ¿no? Sí, pero en el transporte activo primario es donde nosotros gastamos energía. ¿Ok? ¿Está? ¿Y de quién usas la energía entonces en el cotransporte? ¿De quién usas la energía? Del sodio, la energía que tiene el sodio, exactamente. O puede ser lo contrario, ¿no? Cuando yo tengo contratransporte, ¿qué significa esto? Contratransporte, sodio se quiere ir de aquí a allá, pero allá hay una molécula que tiene que salir. Entonces, ¿qué hacemos? Ya que el sodio va a abrir un canal, abre y el otro pasa. Eso es contratransporte. Por ejemplo, donde tenemos sodio, calcio, por ejemplo, hay mucho calcio adentro y calcio necesita salir. O sea, hay más calcio afuera, pero adentro ya hay más de lo que la célula necesita. Entonces tiene que hacerlo contra gradiente y utiliza la energía que sodio va a hacer para meterse. Entonces él va a salir en contra de su gradiente. ¿Ok? ¿Preguntas? Sí. ¿Puedes repetir, por favor, el contratransporte? Contratransporte. Yo sodio voy a pasar, sí o sí, siempre sodio quiere entrar, ¿ok? Entonces yo me voy, pero ¿qué pasa? Vamos a poner uno de los ejemplos, sodio, calcio. ¿Calcio dónde hay más? ¿A nivel intra o extracelular? Extracelular, hay más a nivel extracelular, porque si hay mucho adentro, el calcio puede causar alteraciones, por ejemplo, a nivel de la contractilidad, o sea, incluso en la polaridad, ¿sí? Entonces, calcio que tiene que salir
Mas já tem muito fora, tem muito, y lo vamos a sacar en contra de su gradiente. Entonces yo abro un canal, sodio va a entrar, entonces aprovecho para que calcio también salga. Lo hace por el mismo canal, pero direcciones distintas. La misma idea del control. La misma idea, pero Co lo hace en una misma dirección, los dos. También Sí. sin gasto de energía. ¿Eh? También sin gasto de energía. Sin gasto de energía dependiendo, ¿sí? En la mayoría de las veces, ¿sí? Sin gasto, porque la energía de quién nosotros usamos, sodio, ¿ok? La energía de sodio. Que sodio ya abre canal, entonces va a entrar. O sea que se gasta, pero poco. No se gasta ATP. O sea, ATP no. Sí, En dependiendo. secundarios, nada de ATP. Nada ATP. Si transporte primario nosotros usamos ATP. ¿Ok? La energía del sodio es lo que nosotros utilizamos para meter. ¿Sí? Por eso nosotros necesitamos que sodio esté afuera. Sí o sí. Y que él quiera entrar. ¿Sí? Entonces la diferencia de cotransporte para mí transporte sería que en cotransporte los dos entran o salen juntos y en el otro uno entra y otro sale. Uno entra y el otro sale. Exactamente. Eso. Pero por el mismo canal. Por el mismo canal. ¿Ok? Sí. Um dos meios de deixar de sair, elas Exactamente. Então, o que define o sentido do gradiente com as cargas? Porque cargas opostas, etc. Então, por exemplo, se tenho cargas positivas, vai ter céu, cargas negativas, maior quantidade. Então, isso que vai definir o sentido do gradiente. También. Sí, también. Cuando nosotros hablamos de gradiente puede ser también, aquí hablamos de gradiente de concentración, lo que vos me estás diciendo es un gradiente eléctrico. Sí, eso también existe. El gradiente eléctrico es justamente cuando los sentidos opuestos se atraen, positivo o negativo. Si vos tenés mucha carga positiva, eso va a atraer a la carga negativa y viceversa. ¿Sí? Eso es gradiente eléctrico. ¿Sí? Então, quando não ocorre o câmbio, então eu tenho equilíbrio. Mesma quantidade, por exemplo, adentro e fora. Misma cantidad de carga adentro, misma cantidad, estamos en equilibrio. Solo para moléculas ionizadas? Solo para íons? No. Sirve? No. No, están las moléculas cargadas, por ejemplo, los fosfatos, las proteínas, los aminoácidos que tienen carga negativa también, ¿sí? Que también definen el voltaje celular. ¿Sí? ¿Está? Muy bien. Ahora, puedo apagar esto, ¿no? Entonces, entendiendo esto, lo que es difusión y transporte, vamos a... Vamos a mirar un poquito entonces. ¿Quieres que busque un poco de agua? Para ayudar. Creo que ya está bien así. Vamos a ver qué tal. Vamos a probar qué tal. Ahí, aprovechando a la compañera, ¿me puede ayudar a apagar la luz? Por favor, uno por lo menos. Ahí, gracias. Creo que se va a ver bien ahí, ¿no? Gracias. Sí. Más o menos se ve, ¿no? Vamos a hacer aquí un poquito, ya teniendo el esquema de lo que vamos a estudiar. Siempre es así la pizarra, ¿no? Cuando paso a través de la bicapa, ¿cómo se llama eso?
directamente. Difusión, moléculas pequeñas, sodio, dióxido de carbono, ¿sí? Nitrógeno, alcoholes pasa por aquí, ¿sí? Los alcoholes no difunden fácilmente la membrana, ¿sí? Difusión, ¿sí? Cuando yo necesito un lugar, un buraco por donde pasar, ese buraco puede ser tanto de un canal que pase, ¿sí? Y se conoce como canal iónico, un transporte todavía por difusión, o puede ser un transportador, ¿sí? Un transportador. A ver, principal cosa del transporte activo es que es contra gradiente. Eso es lo que yo quiero que guarden, ¿no? Y que la difusión es a favor del gradiente. Sí o sí es a favor del gradiente, ¿sí? Ahora, transporte activo primario, algo importantísimo, las ATPasas. ¿Cuál es la principal? Bomba de sodio y potasio. ¿Dónde hay más sodio? Afuera. ¿Dónde hay más potasio? Adentro, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la dirección del gradiente de sodio? Es de afuera para adentro. Y la difusión del gradiente de potasio es de adentro para afuera. Si yo les digo, ¿cuál de las dos moléculas es más permeable a la membrana? ¿Cuál de las dos es más permeable? Porque recuerden algo, una cosa importante también, para que la molécula pueda pasar la membrana, depende de la liposolubilidad, su permeabilidad, liposolubilidad. Eso es algo importantísimo. ¿De qué depende el paso de sustancia de un medio a otro? Mayor liposolubilidad, mayor permeabilidad. ¿Ok? ¿Está? ¿Cuál es el que más difunde? ¿Qué pasa? Potasio. El potasio está saliendo más fácilmente que el sodio. Sodio está entrando, dijimos, ¿no? ¿Por qué canales? ¿Qué tipo de transporte está entrando sodio? Cotransporte o contratransporte, transporte secundario. Él no entra por difusión, él entra por transporte secundario. Está entrando, sí está entrando, pero ese depende mucho, ¿no? Ahora el potasio, ¿qué pasa? El potasio está saliendo y más fácilmente que el sodio. Entonces eso es importante, el potasio está saliendo. Y ahora, para que yo pueda rever y volver a una homeostasis, yo necesito un transporte, un mecanismo para mantener mucho sodio afuera, poco potasio o mucho potasio adentro. Y esta es la bomba de sodio y potasio, donde 3 sodios que entraron, o que ya hay ahí, ¿no? Lo botamos afuera y lo metemos a 2 potasios. ¿Esto para qué hacemos? Usamos energía para mantener la homeostasis. Y la homeostasis celular es de mayor concentración sodio afuera, menor concentración. ¿Y por qué necesitamos que ocurra este trabajo? ¿Qué va a pasar si él no hace su trabajo? Vamos a tener alteraciones en los canales de sodio, transporte secundario. Glucosa que entra con sodio no va a poder entrar, calcio por ejemplo, otro tipo de moléculas mayores que entran con sodio, ¿sí? Entonces necesitamos mantenerlo a través del transporte ATPase, ¿sí? Miren aquí, por ejemplo, el transporte secundario, ¿qué es lo que tenemos? Donde puede ser cotransporte, sodio junto con glucosa, entran por un mismo canal. Glucosa a veces en contra de su gradiente, ¿no? Cuando nosotros comemos algo, cuando comemos algo, acabamos de comer una cosa, una comida, y pasó ahí por el intestino, ¿no? Está ahí afuera, en las microvellosidades. Yo les pregunto, ¿cómo se llaman las células que tienen microvellosidades en el intestino? Enterocitos, ¿no? Los enterocitos, ¿no? Ahora, si ustedes acabaron de comer algo, ¿dónde hay más glucosa? ¿Dentro del enterocito o fuera del enterocito? Fuera, acabaron de comer, se convirtió en glucosa y está muy fuera, ¿no? ¿Sí? Está
hay mucho afuera. La difusión del gradiente de concentración de glucosa, ¿cómo va a ser? De afuera para adentro. ¿Sí? De afuera para adentro, ¿no? Y esto, acá, por ejemplo, es un mecanismo de entrada de glucosa con sodio. ¿Sí? Pero yo no necesito gastar energía para hacer eso. ¿Qué yo uso? Energía de sodio que ya quiere entrar para abrir ese propio canal. ¿Sí? ¿Está? Para abrir ese propio canal. Ahora bien, dentro del enterocito, la glucosa ya entró dentro del enterocito, ¿no? Está adentro. Y ahora tenemos el siguiente nivel, que es la circulación sanguínea. ¿Dónde hay más glucosa? ¿En la circulación o en el enterocito? A nivel general, la circulación en el enterocito, en esa una célula que absorbió ahora glucosa. En la circulación está habiendo más glucosa que en ese un enterocito, ¿no? Entonces yo necesito transportarle por otro mecanismo otra vez, ¿no? En contra de su gradiente, ¿no? Y tenemos otro tipo que es contratransporte, donde ayudamos a que sodio entre, pero a la vez dejamos salir otras moléculas, como calcio, hidrógeno, etc., ¿no? Muy bien, preguntas. Vamos a ir a tomar un café entonces y seguir.